Buenas tardes a todos. En este video vamos a ver cómo es el funcionamiento del simulador del laboratorio. Entonces, pues aquí vamos a abrir el archivo que cada uno va a tener. Al momento de abrir el archivo podemos observar que nos encontramos con las instrucciones del uso del laboratorio. Les recomiendo que las lean. Y una parte importante, pues, de las instrucciones es que nos comenta cuáles son las limitaciones del funcionamiento de el laboratorio. Entonces aquí podemos ver que las pruebas que ustedes vayan a realizar deben tener un máximo de una duración máxima de 240 segundos. Recomendable que no todas las pruebas duren 4 minutos porque pues no es necesario poner a funcionar el robot durante 4 minutos, ya que hay algunas pruebas en las que, por ejemplo, con un minuto o dos ya va a ser más que suficiente. Como velocidad límite, el robot va a poder funcionar a 20 centímetros por segundo. También tiene una velocidad mínima que es de 0.5 centímetros por segundo. Y además de eso, los límites del área de trabajo son desde menos 95 a 95 centímetros en el eje horizontal y en el eje vertical de menos 75 a 75 centímetros. Entonces tengan en cuenta esto, ya que el simulador no va a permitir realizar las simulaciones si no se cumplen con estas características. Cada vez que intenten realizar una simulación que no cumpla con los parámetros que se especificaron anteriormente, vamos a ver que el simulador nos va a arrojar un error y nos está indicando cuál es el parámetro que nos está cumpliendo. Entonces aquí, por ejemplo, nos aparece un error y nos dice que la posición en el eje X excede los límites. Si además de eso, por ejemplo, tuviéramos el caso en el que no se cumple la velocidad, entonces aquí vemos que el robot excede los límites de velocidad, pues aquí aparece 15 centímetros sobre segundo, pero pues ya el simulador está modificado para que sea un límite de 20 centímetros por segundo. Adicional a eso, si el robot tiene una velocidad que es muy baja, nosotros podemos observar que él nos va a dar una advertencia, aunque nos va a permitir realizar la simulación, nos va a dar una advertencia en la que nos está diciendo que la velocidad promedio del robot es muy baja. Tenemos que tener esto en cuenta, ya que, como observaron en las pruebas anteriores, si el robot tenía una velocidad muy baja, veíamos que no funcionaba bien. Entonces, en este caso solamente nos está generando una advertencia. Una vez pues han leído las instrucciones del laboratorio, simplemente ya pueden pasar a editar los parámetros para realizar la simulación. Y es importante resaltar que la única sección del laboratorio, del simulador, perdón, que se puede editar es esta que dice sección editable 1. Solamente se puede editar esta sección y en la sección podemos encontrar el nombre del estudiante. Pues aquí simplemente hay que poner el nombre de quien va a realizar la prueba o de alguno de los integrantes del grupo. Recomiendo no poner caracteres como la ñ o comas, tildes, dos puntos, o sea, solamente poner letras, ya que a veces se generan errores cuando ponemos algún carácter, porque pues después hay que realizar un procesamiento de los datos que están aquí en el simulador, y al realizar ese procesamiento hay algunos caracteres que no se reconocen. Después de eso, pues simplemente el número de la prueba, ya que por ejemplo aquí pues está mi nombre. Si quisiera realizar más de una prueba, cada simulación que voy realizando la puedo ir numerando. Además de eso, pues encontramos el tiempo que va a demorar la prueba. Aquí ya hay que establecer un tiempo. Y si nosotros, por ejemplo, ponemos más de 240 segundos, pues el simulador tampoco nos va a permitir realizar la prueba. Pues aquí la advertencia sí permite ejecutar la prueba, pero el error sí nos impide realizar la simulación. Entonces hay que tener en cuenta eso, ya que ninguna prueba va a poder exceder este tiempo. Y como les comentaba, no es necesario que todas las pruebas duren 240 segundos. Entonces, una vez hemos cuadrado el tiempo también, podemos cuadrar los distintos parámetros de nuestros controladores. En este momento,
este archivo de simulación que ustedes van a ver solo está funcionando para el control proporcional, y la idea es que en unas actividades que vamos a hacer posteriores a este video, ustedes van a tener que modificar esta simulación y realizar un controlador, pues en este caso integral y derivativo, para que podamos implementar un control PID para el robot. Además de eso, en la simulación podemos también configurar la posición inicial y la orientación del robot. Y finalmente, podemos configurar la referencia que va a usar la simulación, pues para ejecutar la prueba, que va a ser la misma que se va a implementar en el robot. Es sumamente importante que no cambien ninguna variable, pues ninguna variable de las que ven en las secciones que no son para editar. O sea, básicamente esta es la única sección que se puede editar. Dice sección editable 1 y empieza en esta zona y termina aquí. Importante no borrar esta línea, porque si se borra, simplemente el programa que se está usando para convertir los archivos al archivo que se va a implementar ya en el robot no va a funcionar. Entonces no borrar las que dicen no borrar y no modificar nada más. Aquí básicamente intenté poner de no modificar a todas las líneas de código, pero pues hay algunas que se escapan y no significa que no se puedan modificar, simplemente es que se me olvidó ponerle el aviso de no modificar. Pero es esencial no modificar ninguna de estas variables, ya que si lo modifican la prueba no va a funcionar. Aquí, por ejemplo, podemos ver una sección que se llama límites de los actuadores. Básicamente aquí están programadas todas las limitaciones que va a tener nuestro robot, y las señales de control que vamos a usar son señales de control que ya han sido saturadas. Entonces, una vez nosotros realizamos la simulación, las señales que estamos aplicando a nuestro robot, pues en este caso que está simulado, son señales de control que ya están saturadas. Entonces aquí pueden ver esta sección. Previo a esta sección podemos ver la parte en donde estamos con la dinámica de nuestro robot y donde estamos generando la señal de control. Entonces, cuando ustedes quieran realizar la parte del control PID, van a tener que simplemente ir a esta sección donde dice señal de control y, por ejemplo, realizar la otra parte del control, obviamente teniendo en cuenta pues que hay que modificar el código. Esa modificación se va a hacer solo a manera de ejercicio para que ustedes puedan simular en sus computadores y ver qué diferencias hay cuando implementan un control proporcional, un control integral o un control derivativo, o pues ya el PID completo. Ya que pues esto yo en mi computador ya lo tengo, entonces no va a ser necesario que ustedes al momento de enviar la simulación final, donde ya se implementa un controlador PID, tengan que enviarme a mí la simulación modificada. Simplemente les voy a dar el archivo yo de simulación y ustedes modifican las variables necesarias y me lo envían. Entonces, para realizar la simulación simplemente es configurar estos parámetros que vemos aquí, y una vez ya los tenemos todos correctos, le damos correr al programa. Aquí, por ejemplo, vemos que nos genera la advertencia de que la velocidad es muy lenta. Entonces voy a cambiar la velocidad. Voy a poner una velocidad un poco más rápida. Aquí entonces voy a poner otra señal que nos permita tener una velocidad mayor. Cuando nosotros estamos ejecutando la simulación, pues aquí podemos observar que vemos en la gráfica que se nos presenta una flecha de color rojo. Esta flecha está indicando el robot y pues también indica la orientación del mismo, y adicional a esto vemos una gráfica en color morado que nos está indicando la señal de referencia que nosotros hemos establecido. Al finalizar la prueba, el programa se cierra de manera automática y vemos como resultado estos archivos. Estas gráficas simplemente se generan, pero básicamente son un paso intermedio para poder agregarlas en el video que se genera. Aquí vemos las gráficas de la trayectoria que describió el robot, y vemos también un video en donde pues queda grabada la respuesta que tuvo el simulador. Y adicional a esto vemos los archivos
que se nos genera para abrirlos con MATLAB, en donde básicamente tenemos la posición del robot, la referencia que pasamos, las señales de control pues que son arrojadas cuando nosotros hacemos el cálculo de control, y finalmente las señales de control después de que se han saturado. Entonces aquí podemos comparar y también podemos estar observando nuestro controlador si siempre mantiene las señales de control saturadas o si podemos cambiar los parámetros del controlador para, en lo posible, disminuir la saturación, ya que esto va a influir en el desempeño del sistema. Y básicamente esto sería la manera en que se usa el simulador. Recuerden solo modificar estos parámetros de aquí para realizar la simulación. Los demás parámetros no hay que modificarlos, aunque vamos a hacer un ejercicio en donde sí los vamos a modificar pues a manera de práctica.